tardes. Mi nombre es Carlos Calderón, servidor de la Catedral de la Alabanza, y tengo el honor de poder compartir la cápsula de oro de este día viernes. Como recordarán, todo este mes hemos estado bajo el énfasis de la transferencia, énfasis que hemos llamado transfiriendo nuestra pasión por Dios. Como ya se ha dicho, no se puede transferir aquello que no se tiene. Pero además, para poder transferir de un lugar a otro, debe existir compatibilidad. No le puedo enviar un mensaje en español a alguien que solo entiende otro idioma, porque los lenguajes en ese caso no serían compatibles. Así tampoco podríamos hacer un envío si no existe una vía de comunicación habilitada. Por ejemplo, si queremos enviar un regalo a alguien, debemos asegurarnos de que la empresa que estamos contratando tenga la ruta de entrega habilitada. Pues cuando tengamos un regalo, tengamos las ganas y tengamos toda la disposición para hacer ese envío, si no existe el camino, ese regalo nunca llegaría a su destino. Entonces, cuando tenemos algo para transferir y tenemos un camino habilitado, no deberíamos tener obstáculos en entregar lo que queremos. Yendo a la palabra, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En ese versículo, Pablo reconoce el nivel de fe que existía en la familia de Timoteo, específicamente en su abuela y en su madre. Pero más adelante, en el versículo 13, exhorta a Timoteo diciendo lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cabe preguntarse entonces si existía alguna diferencia entre la doctrina entregada por Loida y Eunice a Timoteo y la compartida por el apóstol Pablo a él mismo. Yendo un poco atrás, la primera vez que aparece Timoteo en las Sagradas Escrituras es en Hechos capítulo 16, versículo 1, donde se indica: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En ese versículo, la palabra pero viene del original de. La palabra griega de significa, dependiendo del contexto, pero, y o ahora bien. Por lo tanto, debemos entender que esta palabra introduce un énfasis especial en este versículo. Yo creo que el énfasis es que la familia de Timoteo era una familia rota, con un padre pagano que no aceptaba las costumbres de su esposa. Lo que queda demostrado en el versículo 3 del mismo capítulo 16, donde dice Pablo que él quería llevarle, ¿cierto?, que lo acompañe, y para ello lo circuncida. En la tradición judía,
El Brit Milá o circuncisión se practica a los 8 días de nacido el niño. Este precepto judío debe ser cumplido a cabalidad por el padre. Es el padre del niño entonces quien lo lleva ante el circuncidador. Y para completar ese rito, debe llevarlo al templo y hacer ese acto. Algunos historiadores dicen que Timoteo tenía 16 años cuando se encontró con el apóstol. Pensando de ese modo, tuvo que venir entonces un hombre extranjero, quien entra en intimidad con el muchacho Timoteo, a imponer el orden correcto en su vida. Todo esto porque su padre no había hecho lo que correspondía hacer. Esto nos demuestra que el esfuerzo de su madre y su abuela aún debía ser trabajado por un padre. Ese padre que nunca existió para Timoteo. Un padre que probablemente no estaba interesado en lo que creía su hijo. Un padre que estaba ausente en el desarrollo espiritual de Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El término don viene del griego carisma, que significa dádiva espiritual. Aquí pues vino la unción de Dios a través de la imposición de manos para activar el ministerio de Timoteo. Vemos cómo nuevamente Pablo, a través de este acto, transfiere ahora un regalo de Dios a Timoteo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, Pablo le recuerda a su discípulo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, que el discípulo debe cuidar diariamente del don y avivarlo para mantenerse con ese don de gracia que viene del Espíritu Santo en el ministerio correctamente. De esta forma, Pablo entonces completa el trabajo que desde pequeño hicieron en Timoteo, Loida y Eunice. La carencia de padre fue cubierta por el apóstol Pablo. Visto de otra forma, el apóstol habilita el camino que deberá seguir Timoteo en su ministerio. Abre la ruta hacia su propósito. El Espíritu Santo viene entonces a habilitarnos para poder entregar a otros todo lo que hemos recibido de Dios durante toda nuestra vida. Tenemos que buscar después mantener el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que mantener habilitada la ruta para poder realizar la transferencia de Dios en los demás. Qué hermoso ver cómo familias enteras son bendecidas porque en un trabajo mancomunado han sabido entregar palabra y unción del Espíritu Santo a sus hijos, sanguíneos y espirituales. Debemos entonces ser enviados, pero debemos también ser nutridos y habilitados espiritualmente para producir impacto en nuestras futuras generaciones. Cabe preguntarse, ¿cómo estamos trabajando con nuestra familia? ¿Dejamos la responsabilidad en uno solo? ¿Trabajamos realmente en equipo para conseguir el impacto en nuestras futuras generaciones?
Entreguemos nuestros principios a nuestros hijos, pero principalmente acompañémoslos en el camino de su propósito, bendiciendo sus vidas, comprometiéndonos con su crecimiento espiritual. No los dejemos huérfanos. Seamos personajes importantes en la historia de sus vidas. Les invito entonces, a la luz de esta palabra, a completar la transferencia para que nuestras generaciones sean impactadas y logren prevalecer en un mundo que cada vez más se aleja de los principios de nuestro reino. Muy buenas noches, que sean todos muy bendecidos. Se despide con mucho cariño Carlos Calderón.